Bajos. Para hablar de este asunto, contamos con Alberto Blanco, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos señalándolo. El Barça, bueno, su filial de contenidos de media, quiere trasladarse, tener su sede holandesa con el objetivo de acelerar la entrada en el mercado americano, en el Nasdaq. ¿Cuál es la estrategia, lo primero, para situarnos? Bueno, entiendo que lo primero que hay que hacer es definir la operación, que tiene un montón de nombres que hay que mezclar, colocar y poner en su sitio. Todo esto viene, entiendo, de la primera operación que se realizó el año pasado. Bueno, todo esto viene de la situación en la que se encuentra financieramente hablando el FC Barcelona y la necesidad que tiene de hacer caja con determinados activos, en este caso activos casi diríamos que futuros, para poder inscribir jugadores y tener un funcionamiento normal. Para ello está, digamos, visualizando y visibilizando sociedades con negocios derivados del propio club, y ya hizo el año pasado, justo en agosto, también por el mismo motivo, para intentar obtener fondos, ya creó una operación en la que estaban implicados Orpheus, una sociedad de señor Roures, y socios.com, una plataforma cripto, para monetizar parte de lo que será la sociedad de contenidos, no solo contenidos audiovisuales, sino también todo el tipo de contenidos derivados de la actividad en el nuevo entorno de Web3, metaverso, tokens, NFTs, e-games, etcétera, etcétera. Todo este tinglado, que tiene varios nombres, empezó llamándose Barça Studios, luego ahora se llama Barça Media, engloba Barça Visión. En realidad, yo creo que deberíamos hablar más del negocio que de los nombres. Tiene intención de salir a bolsa por dos motivos fundamentales. Primero, para obtener parte de los ingresos con la salida al mercado, y la segunda, porque esa cotización pondría en valor a todo el holding o el grupo que englobara esas actividades, y consecuentemente en el activo del Barcelona tendría una entrada de una cantidad importante de dinero o de valor para poder generar luego otro tipo de operaciones de financiación, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace como, digamos, replicando el modelo Ferrovial de irse primero a Países Bajos y después, a través de un SPAC, cotizar en Nueva York? Bueno, esa operación, cuando la hizo Ferrovial, se generaron un montón de polémicas, desde el gobierno incluso, hasta por qué se hace, por qué no se hace. Al final no quedó muy claro. Aparentemente resulta más sencillo para una sociedad que tiene su sede fiscal en Países Bajos entrar a cotizar en Nueva York. Tanto CNMV como Bolsas y Mercados, la bolsa española, que aunque tiene capital suizo es la bolsa española, ambos dijeron que no era especialmente necesario salir del entorno fiscal de un país como España y pasar por Países Bajos y luego entrar en Estados Unidos. Las causas no quedaban muy claras. Ferrovial lo ha hecho, y aparentemente esta operación del FC Barcelona también va a seguir el mismo camino. Pero no olvidemos, y recordemos que lo que va a cotizar realmente es un SPAC, que si ya alguna vez habéis hablado del tema, realmente es un vehículo que se crea ad hoc para absorber una compañía que no cotiza, y de esta forma, al SPAC estar cotizando previamente, esa absorción mediante una fusión inversa ya hace que el activo absorbido cotice directamente en el mercado, eliminando todos los procesos de listing, etcétera, etcétera. Este SPAC, que ya está constituido, se llama Mountain Acquisition, es el que va a realizar la operación, y Barça Media o Barça Vision, o lo que vaya a ser, es decir, este conjunto de activos, entrarán a cotizar a través de este vehículo. El fin último, por tanto, busca cotizar en el mercado americano, y también, como estabas señalando, se supone que simplifica ese salto. Yo quería preguntarle, porque la CNMV decía que tampoco era necesario salir de España cuando todo el revuelo de Ferrovial todavía le queda un largo camino. No sé, antes de profundizar más en ese asunto de Barça Media, no sé si ¿por qué no se entiende, por qué no se simplifica desde aquí esa cotización en el mercado americano? ¿Tenemos que esperar nuevos traslados de sedes, o realmente hay algo más? Eso también, cuando se mete lo de tributar más o menos.
Pues mira, a ver, lo que sí está claro, vamos a los hechos, más que a las elucubraciones. No hay ninguna compañía cotizando, lo que se llama un dual listing, no hay ninguna compañía cotizando a la vez en Nueva York y en España, entre comillas, la bolsa española. Es innegable que cotizar en Nueva York tiene muchas ventajas porque accedemos al mercado más grande del mundo, digamos, al mercado de capitales y todo lo que lo envuelve más eficiente y grande del mundo, en el sentido de que es donde se concentra mayor número de inversores. El hecho de cotizar en Nueva York te permite también estar incluido en muchos de los índices que después son susceptibles de entrar en indexación a través de fondos de gestión pasiva, con lo cual hay mucho dinero que entra, digamos, de forma casi automática cotizando en Nueva York, pero la necesidad de que eso se haga desde fuera, aparentemente, yo lo único que veo es que los hechos indican que las compañías españolas que cotizan en Nueva York no lo hacen a través del dual listing, sino lo que lo hacen a través del formato de ADR. ADR es una especie de recibo por acciones como el American Depositary Receipt, que lo que hace es que lo que cotiza en el mercado es un recibo por acción que después se convierte en la acción a través de un intermediario que tiene esa capacidad de convertirlo, pero no compras directamente las acciones en el mercado. Evidentemente valen lo mismo, porque si no serían susceptibles de ser arbitradas, pero no tienes el acceso directo a la acción, es decir, no es un dual listing tal cual. ¿Hay compañías que sí lo hacen cotizando fuera de lo que sería el entorno de nuestro mercado y tal? Sí, pero aún así sigue siendo bastante complicado. No hay muchas compañías que coticen a la vez en Nueva York y en otro mercado en el formato de dual listing. Sí lo hacen a través de ADRs. Entonces, este movimiento que se cacarea tanto de primero hay que pasar por la sede de la compañía en Países Bajos para luego facilitarlo, yo todavía no lo veo tan claro. No sé si tiene otras connotaciones de carácter fiscal, o a lo mejor resulta mucho más sencillo todo el papeleo, entre comillas, que implica el pedir admitir a ser cotizado en la bolsa de Nueva York, y se hace más fácil desde allí. Es cierto que Amsterdam y Euronext fueron durante un tiempo una compañía conjunta con New York Stock Exchange, y podría haberse generado una serie de procesos que sean mucho más sencillos, pero yo todavía, así sobre el papel escrito, no veo dónde está esa ventaja tan clara. Cotizar en Nueva York, evidentemente, sí es una finalidad que entiendo perfectamente, puesto que, repito, accedes al mercado más grande, al mayor número de inversores, con lo cual, tanto para operaciones de financiación a través de deuda como para equity capital, pues es mejor estar ahí. Pero hacerlo a través de un movimiento concreto como este, no lo sé. De todas maneras, repitamos, en este caso no va a cotizar Barça Media como tal, o como se dé el nombre a todo esto que hemos hablado de los activos de audiovisual y los activos de nuevo entorno tecnológico y de Web3 y tal, metaverso incluido. No va a cotizar directamente, va a cotizar, repito, a través de un SPAC. Un SPAC es un vehículo que se crea ad hoc para comprar mediante absorción otra compañía, y una vez absorbida esa compañía entra directamente a cotizar porque el SPAC ya está cotizando. Con lo cual todo ese proceso ya se hace directamente. Entonces, incluso en este caso resulta más extraño decir que primero cotizo. En realidad lo que le estamos facilitando es la operación al SPAC para absorber la compañía. Entonces, no es Barça Media teóricamente el que necesitaría estar fiscalmente en Países Bajos. El SPAC ya es el que está cotizando, con lo cual, bueno, es otra interrogante más en la operación, en la necesidad de hacer así la operación. Gracias. Tenemos que entender, por lo tanto, esa búsqueda de financiación para aumentar la rentabilidad del Barça como ese objetivo que a todo esto tiene que aprobarlo todavía. Bueno, sí, de hecho hoy salía, creo que el propio SPAC, el SPAC tiene un plazo de tiempo determinado y predefinido una vez que sale a cotizar para realizar esa operación para la que está teóricamente destinado. El SPAC ha pedido a los inversores del vehículo que retrasen el teórico deadline que tenían para realizar esta operación un tiempo, supongo que para aclararla un poco más. Yo creo que ahora mismo todavía hay muchísimos puntos oscuros en la operación y efectivamente el Barça lo que quiere es poner en valor unos activos y recibir parte de los ingresos de lo que valen esos activos en una doble operación. Pero, a ver,
La situación es complicada. Yo creo que el Barça, evidentemente, como marca, tiene un valor que yo diría que está entre el top 10 de las entidades deportivas del mundo, sin ninguna duda, pero ahora mismo su situación es complicada y el entorno es muy complicado. Hay que reconocer ahora mismo que tanto si el Barcelona tuviera un rating, estaría por los suelos, y si además lo unimos al entorno de tipos de interés, operaciones de financiación son muy exigentes a nivel de lo que sería el tipo, y las operaciones de capital, evidentemente, también. Entonces, bueno, eso lo dicen incluso los socios con los que está el Barcelona ahora mismo realizando esta operación. No estamos viendo ni a un Goldman, ni a un Lazard Investment, ni a un... Estamos viendo un asesor que se llama Nipa, que es, entiendo, el que está buscando un inversor para parte de la operación, un fondo alemán que se llama Libero, que tiene 150 o 160 millones de capitalización, su fondo cotizado, y luego el vehículo, el SPAC como tal, que ya cotiza, tiene 200 millones. Es decir, son socios, en principio, son pequeños, no son las grandes firmas de banca e inversión, que son las que solemos encontrar en este tipo de operaciones. Eso nos da una idea de que la operación tiene cierta dificultad, sobre todo, repito, por la propia situación del club, que independientemente del valor que pueda tener, que repito es muy grande, lo hace ahora mismo con el entorno actual bastante una operación complicada. Muchísimas gracias, Alberto Blanco, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Ha sido un verdadero placer. Gracias por explicarnos lo que puede suponer todo este movimiento. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, buenos días.